Este es un vídeo eminentemente práctico. Todas estas plantitas que veis aquí son pequeñas, están trasplantadas de este año. Entonces, las plantas estas tan pequeñas, luego ahora está muy bien porque es húmedo, la temperatura es fresquita, pero luego llegará el verano. Entonces, después de haber visto distintos métodos y haber probado varias cosas, ¿eh? Por fin me he adaptado a este sistema, que es la forma de conservar, y sobre todo aquí en Córdoba, conservar plantas pequeñas, sean plantas o incluso pequeños bonsai, como este jingo de Akodo, que es más antiguo ya, tiene más tiempo, pero claro, estas plantas muy difícil en verano aquí hablamos ya de junio, ¿eh? Conservarla medianamente bien porque tenemos mucho riesgo de sequía. El hecho de ponerle musgo es para evitar la evaporación y que dure más el agua, ¿no? El sustrato húmedo, ¿no? O el agua dentro del sustrato. ¿Y cuál es el método que yo utilizo? Pues es un método que, pues ya os digo, sirve para plantas. Esto no es solamente para aficionados al bonsai, sino personas que les gusten tener pequeñas plantas, pequeñas azaleas, pequeñas bog, cualquier planta que se adapte a una maceta. Entonces he llegado a la conclusión de que el método mejor es, para conservarlo, es utilizar esta bandeja. Una bandeja que tendrá aproximadamente 1,5 de profundidad como mucho. Esta la podéis encontrar en cualquier plataforma o estas en concreto son de una empresa de bonsai de Madrid. Y entonces lo único que hago es añadirle una tierra o lava volcánica finita, ¿vale? O sea, estamos hablando, si tiene 1,5 cm de profundidad, pues aproximadamente no llega a 1 cm de tierra, ¿vale? Y ahí pongo las plantas. He probado, porque lo he visto en unos vídeos, con arena, pero ahora os diré por qué la arena no es, por lo menos para mi gusto, no me satisface mucho. Esto tiene una ventaja, que esto lo puedes poner en una terraza, en un balcón, en un jardín, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo el sistema que sigo es el siguiente. Yo riego los pequeños plantas, estas las riego normal, por encima, ¿no? Como por el sustrato, ¿no? Y el agua cae en la maceta. Perdón, en la bandeja. Ya hemos visto que algunas veces, algunos, sobre todo hipermercados y tal, venden, o gente que vende bonsai con pocos escrúpulos, pues como saben que la gente tiene problemas con el riego, pues le dicen, no, eso le pones debajo un plato, una bandeja de agua y no tiene problema. Sí que tiene problemas, porque el riesgo de que se pudra la planta es altísimo, ¿vale? Entonces, yo echo aquí agua y diréis, bueno, pues si hay exceso de agua terminarán pudriéndose. No, porque lo complemento con lo siguiente. Aquí tengo unas bandejas que os voy a enseñar. Estas bandejas, que son un poco más antiguas, tenían un problema, que eran demasiado altas, demasiada altura. Entonces el agua acumulada pues podía ser demasiada. Aquí meto todas las plantas que utilizo para las exposiciones de bonsai, ¿no? Para plantas de acompañamiento, incluso algunos esquejes, como este de aquí de arce, ¿no? Y entonces, pues, cuidarla una a una es bastante complicado. Pues aquí tengo esta estantería, donde tengo esta bandeja, tengo esta de aquí abajo, ¿vale? Y una última aquí. Entonces, como ya he dicho, esta bandeja tenía un problema, que eran muy profundas. En este caso utilizaba un pómice de grano grueso, porque no tendría la volcánica. El efecto del resultado es muy parecido. Entonces, ¿qué tuve que hacer aquí? ¿Por qué cuando riego el agua no se queda y encharca? ¿Por qué? Porque le pongo un sistema de mecha, vasos comunicantes, o queréis llamarlo, que es este trozo. Fundamentalmente puede ser algodón, puede ser venda de esta de farmacia normal y corriente, un trozo, o las gasas que venden en la farmacia para las curas. Hacemos una mecha, y se deja un trocito aquí y el resto colgando, ¿vale? Entonces cuando riega, la bandeja se llena de agua,
pero a partir de ese momento empieza a salirse por aquí, con lo cual el agua no queda en la bandeja estancada, sino que se va colgando. Si es suelo o jardín, pues al suelo. Si es como este caso, que es el terrazo y además quiero aprovechar el agua, pues en esta segunda bandeja también tenemos la mecha aquí colgando. ¿Y qué tengo debajo? Una regadera. Entonces, las dos mechas, como es el caso ahora mismo, porque echan una poquita de agua, están goteando en la regadera, y esa misma agua la puedo reutilizar para regar macetas o regar lo que yo quiera, y aprovecho agua. ¿Cuál es el problema de este tipo de cultivo? Que las plantas tienden a echar raíces hacia la tierra porque está más húmeda, pero esto solamente requiere que de vez en cuando, cada mes, cada 20, 40, 30, 40 días, dependiendo un poco, hagamos lo siguiente, ¿vale? Yo lo que hago de vez en cuando, cojo la bandeja entera y limpio las plantas, ¿ves? Le quito todas estas hojas secas, le quito malas hierbas y las arreglo un poquito y las vuelvo a dejar otra vez aquí, ¿no? Pero como decía, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si yo levanto una de estas plantas, voilà, vemos que las raíces buscan el sustrato de abajo que está más húmedo. Entonces, para evitar que estas raíces crezcan mucho y engorden, no puedo dejarlas eternamente, tengo que revisarla de vez en cuando. Muy sencillo, me cojo una tijera o sencillamente con una mano, estoy grabando y no puedo hacerlo ahora mismo, pero esto es muy sencillo porque dando un pequeño tirón, vamos a cortar, que hemos quitado los chinos, ¿vale? Y ahora pues, con una tijerita o algo cortamos las raíces y lo volvemos a dejar, para evitar que la planta por pereza meta raíces gruesas abajo, coja la humedad de abajo y abandone las raíces que están dentro de la maceta, con lo cual es muy importante de vez en cuando pues hacer ese movimiento. Las levantamos, veremos si hay aquí otra. Esta por ejemplo ha echado una gorda solamente, posiblemente la haya limpiado, esta prácticamente nada. Es decir, el secreto de eso es quitarla. ¿Por qué la arena no me fue bien? Porque la arena las raíces se metían en la arena y después pues para sacar las raíces era bastante complicado, perdía arena y tal, ¿no? Entonces lo que hacía, ahora lo que hago es con este chino, que ya me di cuenta, con la mano solamente se ha desprendido el chino y se ha quedado la raíz en mi mano, ¿vale? Pues nada, este era el vídeo que hoy va a ser para que tengáis plantas con macetas pequeñas, con un poquito de, como ya decir, de un ángel de la guarda, ¿no? Es decir, yo la riego, pero ese agua se acumula ahí y como va goteando, pues no sé, en 2-3 horas el agua se pierde. Tiempo que el sustrato se mantiene húmedo hasta el siguiente riego. Entonces, estas que he trasplantado son plantas que las raíces todavía no están bien enraizadas en el sustrato, pues todavía es más importante porque aunque haga frío, si no lo regamos y el sol de mediodía ahora, a pesar del frío, calienta la maceta, el primer día no, pero 2 o 3 días sin descuidarnos el riego, como son plantas recién trasplantadas, se nos van a morir, ¿vale? Pues nada, espero que el truco este os sirva, ya os digo, para plantas en el suelo, en jardín, en jardín, terraza, cualquier sitio, para mantenerla húmeda y no tener problemas con la falta de riego, ¿vale? Pues nada, solo recordaros que si os gustan las cosas que comparto en el canal, pues os suscribáis, y le deis a la campanita para que os avise cada vez que salga un vídeo nuevo. Hasta la próxima, amigos.